saludamos, queremos ir directamente a la noticia. Así que buenas tardes, buenos días, bienvenidos una vez más aquí a NUR para Todos. Creo que la noticia meritaba salir al aire temprano, porque también lo vamos a estar charlando hoy en Canal 5. Obviamente. Ayer nos íbamos a dormir con la noticia, que ahora vamos a comentar un poquito. Exactamente. Opiniones divididas. Sí. Podría haber alternativas. Sí. Entre lo que es la comunidad de la información alternativa, e incluso te diría también entre usted y yo, tal vez. Sí, tal vez. Hay opiniones encontradas. Encontradamente distintas. Y claro, porque también nos faltan puntos para, como por ejemplo, analizar que sería la cámara de horas antes o días antes. Qué movimiento había podido haber. Exacto. Estamos hablando, como dice el título, está claro que sí, es una realidad. Las piedras guías de Georgia cayeron. Ahora, fueron derribadas por alguien propiamente de ellos mismos. Significa que al haber sido derribadas comienza un nuevo plan. Se terminó de establecer lo que ellos estaban configurando en esas piedras. No tiene nada que ver. Fue un accidente natural, como se informa que pudo haber sido un rayo. Fueron los patriotas, diría un anón, para no pronunciar la primera letra, que es la que detectan. Hay varias... Fue un vandalismo. Escenarios. Simplemente alguien como nosotros que se puso la mochila al hombro y después se la descargó del hombro, dejó la mochila y se fue. Claro. Bueno, todo ese tipo de cosas. Lo que está claro es que las piedras guías de Georgia, por un motivo o por el otro, por acallar eso, porque había estado sufriendo mucho vandalismo y llamado mucho la atención, o por una cuestión de planificación propia, no están más. Y la pregunta incluso es si van a volver a refinanciar ese monumento, si lo van a volver a erigir, o si va a quedar ahí en el olvido como un dato histórico que alguna vez de lo que supo ser. Pero la realidad es que hay varios puntos para tener en cuenta. Hay fechas, hay números, hay misterio por detrás. El documental más completo sobre las guías piedras de Georgia lo hizo una productora televisiva norteamericana, y yo lo posteé en mi canal, que fue derribado como las piedras guías en aquel entonces, pero erigido nuevamente por un Varega que no lo financió, pero lo restauró el canal. Lo que pasa que el video quedó anulado. Lo tengo acá, lo vamos a poner hoy. Es un documental de 2 horas, está muy bueno. En su momento alguien me había ayudado con los subtítulos. Voy a pedir la misma ayuda en aquel entonces, hasta tal vez el mismo ser que me facilitó los subtítulos me los vuelva a facilitar. Pero mientras tanto lo vamos a analizar así como está en inglés. Yo celebro que se hayan caído. Ahora veremos las diferentes posibilidades. Y más el día 6 de julio, celebrando mi Analema en este caso, que también es de mi hermano, que le mando un abrazo enorme. Así que vamos a ver un poquito, Iru, lo que ha recogido. Sí, a ver, yo celebro también, pero ojo, porque también, ¿sabes lo que pasa? Las piedras guías de Georgia para muchos de nosotros, al estar erguidas, nos servía como una prueba. Sobre todo en los medios de comunicación clásicos, tradicionales, todo. Es como que de golpe desaparezca el Club Bilderberg. Vos decís, ¿desapareció el Club Bilderberg o es que salieron fuera al mejor estilo masonería del siglo XVII y XVIII? Salieron ahí, Illuminatis, sobre todo, se ocultaron porque las cosas estaban el río estaba un poquito revuelto. Entonces en realidad el tema es, todo lo que tenía escrito las piedras guías, ¿también cayó? ¿O es solamente que ocultaron el monumento porque estaba llamando mucho la atención? ¿Entendés? Entonces a lo que voy es, sí, celebro, pero los pilares, ¿siguen estando ahí o no están ahí? Ahora, si este es el único monumento que cae, bueno, está bien, aplaudiremos, nos satisfació un día y chao. Ahora, si empezamos a destruir todos los obeliscos que hay en el mundo, sí, pero bueno, está bien. Hoy en día, por suerte, están todas las imágenes, entonces tú también puedes seguir haciendo referencia cuando vas a dar una charla, a las radios, porque también ya está como símbolo establecido. Puedes hacer un recordatorio y poner a esas imágenes. Yo no digo que no, como hacemos con recordatorio de un montón de otras cosas. Claro. Digo que también acordate que en esa NASA Bluebeam Project, ¿qué se decía? Destruir todos los monumentos antiguos para poder nosotros elegir la historia que querramos arriba. Entonces también hay que tener todo el contexto en cuenta, ¿me explico? Porque si no, estamos festejando antes de que termine el partido. Pero los goles se festejan durante el partido. Eso, los goles se festejan durante el partido. Mientras no sean en propia puerta. Claro, exactamente. Así que vamos a pasar a compartir pantalla. Vamos a empezar con un poquitito de lo que es compartir pantalla aquí.
Moisés y las tablas, dicen en el chat. Moisés y las tablas, claro, sí, exactamente. Primero vamos a noticia oficial, sitio oficial como es Washington Post. Losas, pone, porque puse traducir automático, ¿no? Losas, déjame que hacemos así, ahí estamos los dos. Las piedras guías de Georgia, llamadas satánicas por algunos, fueron derribadas después del bombardeo. Claro, acá esto está traducido literalmente, ¿no? Quería decir, fueron destruidos después de una explosión. Simplemente no hubo un bombardeo en absoluto. Y claro, un bombardeo implica una serie de explosiones, ¿no? Aquí hay una fotografía, como se puede ver. Una distribución radial del polvo, no radial completamente porque para acá no pareciera haber polvo, pero sí para este lado hacia adelante. Piedras que se cayeron, se rompieron, quedaron justo 3 erguidas, haciendo la forma de una pirámide. Ahí yo empiezo a decir, ojo, porque romper esto no lo rompe con cualquier bombita. Estamos hablando de granito muy duro. Y derribar una cosa así implica una cierta fuerza de una explosión, que no se aprecia en el video esa fuerza. Pareciera ser otra cosa. Ahora lo vamos a ver el video. A mí me gusta el Washington Post que pone aquí a la derecha, ¿no? La extrema derecha llamó Stonehenge a Estados Unidos satánico y vitoreó cuando explotó. Es como que vuelven a enlazar, no ese relato que tú decías de los sombreros blancos. Porque acá empieza como lo que ya sucedió en su momento, cuando se aprovechó toda la gente de esa extrema derecha de Steve Bannon para generar caos, guerra civil, no porque no llegó a una guerra civil, pero desobediencia civil en las calles, y empezaron a inculpar a los conspiranoicos de ser los responsables del nuevo terrorismo doméstico en los Estados Unidos y en otra parte del mundo. Por eso digo que ojo con esto, porque de acá, independientemente si fue real o no, van a sacar provecho para empezar a ensuciar y tildar de terrorismo doméstico a este tipo de acto, y entonces puede empezar toda una consecuencia que no termine beneficiando tanto como uno cree. Por eso decimos, acá nosotros, yo por lo menos me gusta dar la opinión más desarrollada, más coherente, no tanto tiremos globos, soplemos corneta porque cayó dos piedras. Pero ya sabemos que sea el escenario que sea, en cuanto a la realidad de los hechos, siempre van a reconducir, al final, dependiendo de la opinión pública como coge, al final todo lo que ha ocurrido se lo pueden llevar a su terreno. Totalmente. Entonces a lo que voy es un monumento rural de Georgia, yo no sé si está bien traducido o no, pero bueno, que algunos cristianos conservadores criticaron como satánico y otros apodaron el Stonehenge de Estados Unidos, fue demolido el miércoles después de una explosión antes del amanecer que convirtió uno de sus 4 paneles de granito en escombros. El monumento de Georgia Gayston cerca de Elberton fue dañado por un artefacto explosivo, dijo la Oficina de Investigación de Georgia, y luego derribado por razones de seguridad, porque obviamente había quedado medio enclenque. Están creo que lo del GBI haciendo esta investigación a ver si realmente qué fue lo que explotó y demás, ¿no? Claro, obviamente buscando esas imágenes, ¿no?, que decíamos, porque nos faltan las pruebas también de si fue uno, si fue un grupo, ahí un poquito tirar del hilo, pero también he leído que justo explotó en el lugar exacto donde no cogía la cámara, o sea vandalismo o sea organización del Estado, vamos a llamarlo de esa manera, no se puede a lo mejor apreciar desde la cámara esa investigación que están realizando. No, y después está también toda la parte numerológica que justo explota a las 4 AM con 33 minutos y 33 segundos, por ejemplo, ¿no? Quedando 3 piedras erguidas, por ejemplo, ¿no?, en forma de pirámide. Quiero decir, empiezan a haber cositas de las que nosotros siempre decimos, che, pará, acá hay un sello, hay una firma. ¿Por qué? Y porque está la gematría, está la numerología, está el simbolismo. Entonces digo que acá también empieza a haber cositas para tener en cuenta. Por ejemplo, el tema de la explosión, cuando uno más o menos la pone, ¿sí?, sucede de esta manera. Viene, pum, explota, ¿sí? O sea, explota. Hay una explosión en donde la piedra cae. Ahora, lo raro, entre comillas, voy a decir lo raro simplemente, pero nosotros no estamos investigando, no estamos en la situación del hecho, no somos expertos en ningún tipo de explosivo ni nada, pero se ve una explosión con una colorimetría de este lado color azul. Cualquiera que ha tenido algún incidente con rayos, mi primo particularmente, a quien le mando un gran saludo, Alfredito, en el año 90 y pico sufrió en la esquina de su casa en Gonet, el hecho está registrado, está en los periódicos, un rayo que le cayó en la esquina de la casa
hizo un agujero de 2,30 metros de diámetro en la pared de cemento, no de granito, haciendo perdigones de cemento que atravesaron 2 paredes consecutivas. Quiero decir, un rayo que impacta te parte una pared te la vuela, así literalmente como una explosión, digamos, y hace perdigones que salen volando bastante más lejos. Acá no estoy diciendo que sea eso, pero las noticias decían un rayo. Ahora, para mí, si hubiese sido un rayo, digo, capaz que se tendría que haber iluminado un poquito el cielo, debería haber venido alguna luz previa que haya iluminado también todo el área. No me suena que sea un rayo, pero digo, tampoco hay fuego en esa explosión, ¿no? Se ve como ya directamente esto que ni se puede calificar de humo, puede ser incluso el propio granito, que es el polvo que sale simplemente de la propia piedra. No hay un fuego, ¿no? Comentamos lo del rayo porque se ha dicho en las noticias de la televisión de Estados Unidos que posiblemente, a lo mejor podría haber sido un rayo. Sí. De todas maneras, ahí entraría la alternativa del éter. Del éter como conciencia que le ha pegado un rayazo. A ver, cuando ascendió el Papa Francisco cayó un rayo en el Vaticano y eso se denominó Lucifer el ángel caído. Ahí no estaba siendo positivo, entre comillas, estaba siendo simbólico. Entonces digo también que capaz que Zeus ha dicho la tierra mía. Todo hay que tomarlo, Fíjense, esto es verdad, día julio, día 6, mes julio, día 6, 2022, 0403 con 32 AM, y cuando cae el rayo, ping, 033 AM. Justito, ahí, faltaba un segundo para cambiar. Parece la firma de algo, o de alguien. Parece que alguien estaba atrás vigilando la cámara con una manito en un botón y 032, 033, 59 segundos para que... Bueno. Son esas cosas que a mí me hacen, ¿no? O los patriotas que hicieron esto son masones. O es la firma de... A la contra. Bueno, ahí empezamos a abrir el juego. Estamos analizando con el pan caliente, ¿no? Con Pangea. Y desde la distancia. Con el dios Pan ahí, enfurecido, caminando por el bosque, tocando la flauta, buscando niños. Entonces, eso dejémoslo en claro. Después hay más simbología. Por ejemplo, el día 6 de julio es el día que nació George Bush padre. El día 6 de julio, cuando lo sumada, no me acuerdo, no es que da 42 la suma, sino que da 13, pero 13 son las generaciones después de Abraham, que da con el año del nacimiento de Cristo. Cristo fue, se dice que falleció o que fue crucificado en el día 4 de abril. Entonces hay todo como una cuestión que también no nos olvidemos, que si vamos por esa cuestión, el seudónimo de quienes fundaron esto eran Rosas Cruces, eran Cristian Rosacruz, o sea, eran cristianos, creían, vienen de esa facción, ¿no? Los masones, la masonería no es atea, y de hecho el grado 18 de la masonería es el grado Rosacruz, ¿no? Si yo pongo grado 18 de la masonería, por eso para nosotros Cristo, para mí, para usted no sé, para mí es como dice la canción, es la fábula de Cristo, no es algo, o sea, lo controlan todo este tipo de personas, lo inventaron. Este es el grado 18 de la masonería, es el grado Rosacruz. ¿Ven? Entonces empezamos a tomar que ahí más bien, viste, o sea, vos no podés dejar, para romper una piedra de ese granito, vos no podés dejar un explosivo programado para dentro de 3 semanas para que explote, y durante esas 3 semanas toda la gente que va, si había una cámara de seguridad, o sea, todas las noches, no te digo todas las noches, pero cada cierto periodo tienen que ir a revisar, ¿me entendés? O sea, tampoco que va a estar un tipo que pasó, dejó el explosivo, se quedó en un auto a 200 metros esperando el horario para apretar el botón. No sé, me suena todo muy... Hombre, eso me suena todo muy demasiado hollywoodense pensar de que fue un sombrero blanco que lo hizo a esa hora exacta, teniendo todo coordinado desde afuera de un auto o habiéndolo dejado programado para que se dé. O sea, repito lo mismo que te dije a vos. Una cosa es hacerlo explotar y que coincida dentro de un número, y otra cosa es que te coincida dentro del número de la cámara. Del software de la cámara, ¿me entendés? O sea, mi celular en este momento, los segundos no coinciden con el tuyo y están seguramente... Entonces, es medio raro, maestro, déjame sobre todo pensar que si vas a meter un explosivo, con las cámaras, como hemos dicho antes, no te van a coger si hay un coche aparcado, es un caminito al final que te lleva para allí. De alguna manera, hoy en día la tecnología, para la policía en este caso, le puede ayudar mucho a
a poder saber quién es el autor. Por eso digo que a mí todo me suena todavía demasiado tiradito de los pelos. Por ejemplo, acá en el noticiero decían lo siguiente, esto lo publicó, lo subtituló Desvelando Noticias en su canal de Odyssey. Decía lo siguiente. Ahí ya está el tractor, iba a decir. Está ahí la demoledora, no sé cómo es, la excavadora, perdón, ahí ya tirando el resto de los monumentos por una cuestión de seguridad, obviamente. Ahí lo tiran. Se rompe el equilibrio con una caída. Pero quedaron 2 pilares, Si tiraban primeramente los otros ya caían, pero había que dejar 2 pilares. Tenía órdenes, el de la máquina. El de la máquina tenía, tirá primero los del medio por la duda, ¿viste? Ok. Bien, ahí va a tirar el otro, lo empuja. Ojo que puede ser la trompa de un dinosaurio Rex esto, Un elefante. Perdón, este es el otro. Este es el que dice que justamente salió en el Washington Post que comentaban que el dueño, Chris Cubas, que es el dueño de la empresa más grande del mundo de granito que se fabrican ahí en Georgia, dijo que es el vicepresidente, dijo que iba a ser una cuestión propiamente de quienes tal vez quisieran que se vuelva a restaurar el monumento, ¿no? Cubas dijo, los funcionarios locales y los líderes comunitarios tendrán que decidir quién, si es que alguien pagará la resurrección. Podríamos decir nosotros simbólicamente si estamos hablando de Rosacruces, ¿no? Porque ya había mucho secretismo en quién lo financió. En el documental que tú has añadido antes, obviamente que se toca ese tema, sobre todo de, oye, a mí me llegó un número, ¿no? Dinero en una cuenta y me dijeron haz esto, pero con un secretismo absoluto. No, del más típico secretos de órdenes ocultistas. O sea, eso está claro, nadie va a poner en duda cómo fue construido y por quiénes tal vez por sus huellas han sido construidos. Después acá, por ejemplo, lógicamente había una toma por helicóptero, típico norteamericano, que les encantan los helicópteros y te filman desde un helicóptero. Hay un tipo haciendo un pancho, te lo filman desde un helicóptero, parece una cosa espectacular, ¿no? Me gusta porque pone vandalizadas parciamente. Supongo que asumiendo que solo han tirado una de las 4. Claro, de las 4, o sea, prácticamente en porcentaje es el 25%, y porque si hubiesen sido 3 y tiraban una, era el 33%. Ahora, ojo, porque también hay 5, porque había una que estaba por encima, o había un pequeño capstone acá, ¿no? Del que estaba encima. Así que tirar una es un poquito menos, es el 20%, digamos. Bien. La parte buena es que si la quieren reconstruir no les va a costar volver a apuntar hacia Polaris, que era una de las características de las piedras, que siempre se veía Polaris, porque por ahí no se mueve. Entonces, lo va a tener sencillo. Lo va a tener sencillo. Acá está, ¿no? The Reminder, a ver qué decía acá. Pum. Caí ahí. Sí. Ok. Esto era simplemente esto. Pum. Ahí tiran la otra, la del medio. No, de un costadito. Pum. De todas maneras, a mí me es hermoso. Sí, el acto simbólico para nosotros está muy bien, está perfecto. Pero digo, también se han tirado torres. Hombre, 3 también, en concreto, 1, 2 y 7. También, exactamente. Entonces quiero decir, hay tantas cosas que nosotros desconocemos totalmente, ¿no? O sea, vaya a saber una acá, desde esta vista aérea se puede ver un poquitito más el entorno del ambiente a donde estaba. Ahí tenía una explicación técnica. Acá está la piedra, la que supuestamente esto es la típica de la masonería, que es una cápsula de tiempo, que aparentemente no había nada, porque no hay una fecha de apertura. O sea, quedó la idea, pero no se terminó enterrando nada. O sí, podrían, ahora que el monumento sea destruido, podrían romper a ver qué hay. El respeto por mantener el coso y abrirlo. Llegó la policía, instalaron un lugar donde se puede comer un sanguchito, ¿no? Lo típico, 2 baños químicos, uno para hombres, uno para mujeres. ¿Qué pasa con el baño trans? ¿Qué pasa con el baño multigénero? Todavía no está. Acá está definido hombre y mujer. No está implementado. O no sé. El vándalo habrá sido un hombre, porque una mujer no lo sabemos. O un trans. No lo sabemos. Raro que algún platillo volador no haya aprovechado los campos de cosecha acá para dejar algún mensaje. Raro. Hubiera sido ya el combo. Eso hubiese sido un combo. Raro que no haya ni una sola ápice, pizca de identificación, al menos con
un grupo antinuevo orden mundial. No estoy diciendo patriota, no estoy diciendo ultraderechista, no, o bueno, sí, si hayan sido ellos, bueno, perfecto, pero quiero decir, un acto semejante, no dejás, si es un antinuevo orden mundial, digo, no dejás algo ahí, la firma, ¿no? De la autoría. Si ya había habido escritos sobre Fuck the New World Order, si de hecho, a ver... Te está faltando el DNI del terrorista. Podría decirse, ¿no? Podría decirse. Pero quiero decir, qué raro, qué lástima, o qué raro, no sé, véanlo ustedes como quieran, que no hayan dejado una cosita ahí. No, este no, maestro, usted no va a hablar todo. Otro día. Ese es otro día. No, quería encontrar, a ver, había un... Recuerden que todo de esto había sido... A ver si era este. Para que más o menos vean. Acá, no, acá, decía. Este es el... Ahí estamos. Dice. Aliada, Continuamos con la noticia en el noreste de Georgia, donde nos acabamos de enterar que hubo una explosión en las piedras de Georgia. Nos acaba de llegar un nuevo video que muestra cómo las piedras del condado de Elberton, el FBI y la policía local están investigando esta explosión. Dice, ellos dicen, alguien detonó un dispositivo explosivo, ¿no? Confirmando esta idea de que no haya sido un rayo, alrededor de las 4 am, no, precisamente a las 4 am con 33 minutos y 33 con 30 minutos y 33 segundos. Las piedras están localizadas en la Highway 77 de Elberton. Y ahí termina esa partecita. Después el amigo de Desvelando Noticias muestra su recorrido dentro de las piedras guías. Fue él a visitar el monumento. A mí lo que me interesa, muestra por ahí es donde se puede ver la estrella polar, justamente inamovible para nosotros. Por ahí. Esta, perdón, las otras esta era por donde sale el sol. Esta que estaba mostrando anteriormente es por donde sale el sol. Esa es la de Polaris. Y déjame que lo que está claro, Iru, es que las televisiones no están haciendo ninguna mención a lo de los 500 millones. No. Que esa es la parte que tú por eso también la resaltas, ¿no? Que, hombre, estaría bueno también aprovechar ahora y decir, claro. Lo único que dicen, se atreven a decir cosas como controversia, ¿no? Las piedras guías, claro, controversia hasta figura en Wikipedia, obviamente todo el mundo ya sabe que son controversiales, maestro, o sea, no hace falta. Pero bueno, una investigación en las misteriosas piedras de Georgia. Aquí unas tomas en vivo, exclusivo, en helicóptero. O sea, ¿por qué tenés que ir a un helicóptero? Mandá un dron. No hay nada, no hay ni gente, nada. O sea, hoy en día con un dron lo arreglas. Claro, barato, ¿no? Sí, pero el helicóptero que aparte el helicóptero, imagínate el piloto manejando teniendo en cuenta la rotación de las piedras guías, porque la tierra va rotando y se le va corriendo la Coriolis. Se le va corriendo ahí las piedras y el tipo tiene que estar recompensando con el helicóptero todo el tiempo. Qué maniobra, qué maniobra. Las personas que viven cerca de ahí, entonces en ese momento nuestro Ashad Williams está en vivo. Lo más que no están muertos. No, ¿cuál es allá? Estos son dos sheriffs que están ahí juntando piedritas de esta parte donde buscando la gente huellas estacionaba. ¿Y dónde está Alan Wheeler? A ver. Follad, vamos con Shot. Está acá, se fue a comer un sanguchito, volvió para acá. Density, Destiny. Sabemos que el GBI, el FBI de Georgia, está ayudando con la investigación, pero tenemos múltiples unidades acá en la escena, incluyendo el puesto para los sanguchitos. Pero estudiando, o sea, está ayudando sobre la investigación. ¿Qué significa? ¿Que hay otro que también está investigando? Sí, los sheriff local. La policía local más el FBI. Ha pedido ayuda. Y es una explosión. Entonces, por lo tanto, tiene que venir, es como, no sé, en Argentina tiene que venir policía científica cuando sucede eso, no queda simplemente en manos de la policía local, es normal. Está el camión también de explosivos, el FBI nos dice que todavía aún hay un peligro activo de explosión sucediendo aquí, para darles para darle un poquito más de dramatismo. Mirá qué preocupados que están los muchachos. Les quiero enseñar unas fotos de televidentes que nos han enviado. Hay muchos escombros, todavía no había sido, claro, ahí todavía había peligro, pero ¿por qué? Porque no se sabe si podía haber oculto algún otro explosivo. Ya después vino la grúa autorizada y hizo el derribo, ¿no? Está un poquito como la Pisa, ¿no? Así un poco inclinada. Quedó un poquito inclinado, pero es porque está siguiendo la curvatura terrestre, maestro. Quédate tranquilo, está todo calculado.
Hay muchos escombros como resultado de que el GBI dice que de individuos desconocidos que detonaron un dispositivo explosivo alrededor nuevamente de las 4 AM, lo importante ahí es el resto de los números, el cual destruyó una gran porción de la estructura, y sabemos que las piedras de Georgia tiene 4 columnas, y de las fotos, vista aérea y desde donde yo estoy, ahora hay solo 3. Se les ha ido una. Es como la mesa, con 3 no te aguantas. Con 3 no te aguantas. Buen número, igualmente sí, con 3 cómo no vas a aguantar. Pero 3 es lo necesario para una mesa. La ubicación. Maestro, con 3 es lo que se necesita. Lo dice Blind Melon. Con 3 vos apoyás. Las han tirado. Ahora, hemos visto varios comentarios de personas que viven en el área que dicen que creen que fue un relámpago. Porque teoría de Zeus. Ahí la teoría de Lucifer Ángel Gallo, porque hizo que sus casas temblaran. Ojo, y no hay casas cercas ahí, y tampoco la explosión da poco para que tiemble. Algunos lo describen como un boom que escucharon y sintieron alrededor nuevamente de las 4 AM. De nuevo, el GBI confirmó que pasó a las 4 AM. No, la cámara de seguridad del lugar confirma que fue a las 4 AM con 3 minutos 33 segundos o 33 minutos directamente. Por acá tomamos aéreas de un helicóptero una vez más. La escena se conocen como las Americas Stonehenge, con una altura de 5,8 metros, que también funciona como un calendario astronómico, y también contiene mensajes de la conservación de la humanidad. O sea, no de la eliminación. No, ¿qué estás diciendo? No, de la conservación. Simplemente que ellos dan el número que tienen que conservar, que es muy inferior al número actual. Nada más que eso. Porque de 7.000 a 500 millones... De 7.000 millones a 500 millones, bueno, es una conservación en un frasco muy reducido. La pregunta es, ¿se va a conservar que en aceite, en vinagre, al escabeche? ¿Cómo se conserva? Para que no con sal, para que no fermente. No sabemos bien el tipo de conservación, pero lo que sí dicen ellos es, no se van a poner a analizar en el noticiero. Lo que dicen simplemente es, lo cual es visto por muchos, la conservación es visto por muchas personas del lugar, solamente del lugar, el resto del mundo no le importa, como controversial. Está feo. De nuevo, los detalles están limitados en este momento. Ya no pueden entrar ni siquiera a la Wikipedia. Sí, ahí se puede entrar. Pero están todavía terminando de investigar. Están ahí los muchachos. Este es un agente explosivo, obviamente, una persona con equipamiento para explosivos. Ahí están tomando piedritas, como en la luna. Y después terminó en la derribación de lo que ustedes vieron. Aquí la duda es, cuando se inculpan a alguien, ¿tendrá 3 nombres también, como todos los presuntos disidentes que han hecho actos de bandera falsa? No se sabe, de momento. Yo de momento no te lo podría decir. Nadie se olvidó su pasaporte, exactamente. Hicimos ese comentario. Se nota que hay gente instruida, porque eso es una pregunta característica de alguien que sabe lo que es encontrar un pasaporte entre los escombros, que te identifica definitivamente, ¿no? Sí. Entonces, a mí lo que me llamaba la atención, repito, esto es algo, vamos a ir, bueno, todavía por lo menos la entrada en Wikipedia sigue figurando, y hasta el momento ya han puesto de manera muy rápida, entré a la entrada en inglés por una cuestión de que lo hacen seguramente primero que en castellano. Fue ya, ¿no? Inmediatamente ya han corregido las Wikipedia y ya pusieron, fue un monumento de granito que estuvo en el condado de Elbert, Georgia, en Estados Unidos, desde 1980 hasta que fue parcialmente destruido y posteriormente desmantelado en julio de 2022. ¿Cuánto falta para que esta entrada de Wikipedia desaparezca como las piedras? No lo sabemos, y a eso es lo que hacemos un poquito de referencia simplemente a veces, nada más, no se malinterprete. Tengo en mi otro monitor una película muy, muy clásica. Estamos hablando ni más ni menos de Back to the Future 2, que Back to the Future 1 también habla de las Torres Gemelas, tiene un simbolismo, está el mapa de la Tierra plana al principio en la 1. Magna Veritas tiene un buen vídeo al respecto. Y acá está la parte que el otro día, hablando de Rosacruces y clubes, decía, mirá vos el detalle que nunca percibí, ¿no? Acá, fíjense, en esta parte
donde están entrando a Hill Valley en el 2015, aparece... Parece la Flat Race de Payo Cabra. Parece la Flat Race de Payo Cabra. Acá el auto se va yendo. Y acá, fíjense este detalle. 1, 2, 3. Capturo, porque por una cosa. ¿Lo notaste? ¿El detalle? No. ¿Quién te da la bienvenida? ¿Lo notás? Explícame, Iru. Te explico. La bienvenida a Hill Valley, Golden Mayor Wilson, no las da el Rotary Club, ¿no? El ojito. Hay un ojito un poco sospechoso que no termino de ver. Rosacruces. Los Maltas. Los Malta. El Club de Leones. Un poquito, dijéramos... El árbol muy parecido a la Sociedad Fabiana del estilo de... Pues está con la balanza. Euge. Vamos a decir, de Eugenia. Parece el árbol de la cábala un poquito. Pues también, ¿no? Bienvenidos a Hill Valley, dirían los muchachos, pero qué cosita, ¿no? Cruz de Malta, Rotary Club y Club de Leones, también en el 2015 estaban. A mí me hubiera gustado Gil Estepa, lo hubiéramos llamado. Sí. A nice place to live, Please fly safely, ejection seat safe will life, ¿ok? Está muy bien acomodado todo, ¿no? Los asientos de eyección salvan vidas en lugar de los cinturones de seguridad, porque en el caso de chocar una colisión en el aire y empezar a caer, el cinturón de seguridad no te sirve mucho, vas a tener que eyectarte. Lo muestro como una curiosidad, ¿no? Como una curiosidad que a ninguna de las personas que vi que analizaron cosas de Volver al Futuro notaron esto. Esto no lo había visto nunca. Nadie. NUR para Todos te trae. Gracias. Te trae un poquitito siempre alguna cuestión novedosa. Entonces, repito, está todo en investigación. Ahora, ¿qué podemos nosotros aportar? Y acá es donde viene el tema interesante. Esto, como dije, lo había subido en el canal, que había caído, luego se fue recuperado. Necesito a alguien que me quiera de alguna manera subtitular o ayudar a subtitular, sería interesantísimo. Este es un film presentado por Atulam, un documental de 2 horas, muy bueno, realmente el mejor que he visto, por eso es que lo he subido, ¿no? Comienza incluso marzo 22. ¿Qué año fue derribado? El 22. Van apareciendo numeritos. Ese era el dato. Pasaron 42 años desde que inició hasta que fue derribado. Y justamente 42 fueron las sucesiones después de Abraham hasta el momento de Jesucristo. Aparece el mismo horario, ¿no? Entonces, del mismo día que se supone que Jesús fue sacrificado. Entonces, quiero decir, sigue estando tal vez el rosacrucismo detrás de la erección, como ellos lo llaman, y también de la destrucción, como el Fénix, como controlar la tesis y la antítesis, construyo, destruyo para volver a construir. Capaz que ahora con la investigación de los sheriffs y del FBI logran saber no solo el que las ha destruido, sino también el que las construyó. Lo dudo. Después de ver este documental, dudo que alguien sepa quién lo construyó. Entonces, ahí fue... este fue el momento del estreno. Este fue el momento de la exhibición, de cuando se presentaron al mundo, ¿no? Podría decirse. Aquí está... fíjense que todavía se ve bien VHS, bien VHS. No pongo porque está en inglés de fondo, ahí terminan de elegirse. Fotografiada, la prensa aparece cuando despegó el Challenger. Estaban todos ahí en la tribuna. Mucha gente alrededor de esto y a nadie le preocupó. Bien, ahí está uno de los autores, haciendo hincapié, de los que, no de los autores materiales, porque constructor. Claro, exactamente. Ahora lo voy a terminar de los que le llegó el dinero para que hicieran la obra. Exactamente. Fue, creo que uno también de los que acá el amigo, el genio, uno de los que conocí en la primera conferencia de Barcelona, Guillermo, me manda este video que dice justamente, ¿no? Piedras Guías de Georgia, destruido el 6 de julio del 2022 a las 04:03 AM, donde me confirma que fue un explosivo, no fue un accidente climático,
así podría llamarse, accidente climático. Acá hay otra cámara más. Esta ya es una cámara del estado de Georgia. Recordemos, digo, esta cámara, y ahí se puede ver bien el horario, todo. Digo, esta cámara fue puesta dado que, gracias a seres como nosotros, este monumento había empezado a ser cuestionado, ¿no? Había empezado a ser cuestionado de, che, pará, loco, los mensajes. Pintado. No, y aparte pintado con, de hecho, creo que yo acá todavía sigo poniendo piedras guías de Georgia. Todavía debe aparecer una foto con el Fuck New World Order, acá, había empezado a tener este tipo de cosas que está claro que había una mantención. ¿Por qué? Porque cuando explota ya no estaba más escrito, ¿no? Como se ve acá. Entonces, hay, bueno, esta es una entrada privada, pero acá, como ustedes pueden ver, ya estaba vandalizado. Me parece que aparecerá alguna otra fotito más, pero había sido necesario instalar una cámara de seguridad, por lo tanto, acá, ¿no? Acá ya también la placa de Rosa Cruz, You will not success, Jesus will beat you satanist, etcétera, etcétera, etcétera. Yo cuestionaría quién creó también esa historia. Acá fue uno de los banqueros que recibe todo el secretismo absoluto, la maleta con el dinero inicialmente, después la cuenta bancaria donde iba a seguir entrando dinero hasta finalizar su construcción, todas las cláusulas. Como buen partido amañado de fútbol, ¿no? Cuando quieres comprar al rival. Exactamente, todas las cláusulas de cómo debía ser distribuido el dinero, cómo se le tenía que pagar a los empleados que trabajaban en la construcción. Un secretismo del mayor signo, de los grados superiores, de los, ¿no? De las escuelas, de las logias, de las casas de estudio del ocultismo. Y barato no fue. Ahora no recuerdo el precio. No, en su momento había sido es más, no solamente no fue barato, sino que en realidad el diseño original había estado un poquito más ambicioso y se ve que no terminaron de juntar el dinero para completarlo en su totalidad, ¿no? Ahí está el autor, R.C. Christian, es un seudónimo, esponsoreado, o sea, ¿quién lo financia? Un pequeño grupo de americanos que buscan la era de la razón, ¿no? Una frase, la era de la razón, es una frase muy característica de estos grupos que esto ya que mencionamos anteriormente. Hacer pensar a la gente cómo un pequeño grupo puede controlar a un gran grupo. Por ejemplo, dentro de los autores posibles, en un principio se esbozaba que podía haber sido Ted Turner, el magnate garca de la Fox News. También se hablaba de que podía haber sido el creador, fundador, masón, pero al mismo tiempo creador de... ¿Sabes quién es? Ron Howard, el creador de... No conozco a este. ¿Cómo que no? El creador de la iglesia de la cientología. Donde es Tom Cruise. De Tom Cruise y la Claro, exactamente, acá está. Pero que también era masón y todo lo demás. O sea, igual que el que creó los mormones, ¿no? Tienen su tumba piramidal en los cementerios. Se decía. En esta maleta, que se presenta al final del documental, es la maleta de verdad, donde hay una serie de papeles y una computadora IBM con toda una información adentro de quienes fueron los financistas y demás, pero no de quién fue, sino cómo se tenía que llevar a cabo y demás. El documental es súper interesante. Estas son cartas oficiales, estos son documentos oficiales, firma oficial de Cristian Rosacruz, esto es lo que se le presentó al banco. Es muy completo el documental, por eso digo, no hablemos por hablar de quién, cómo, las piedras, porque hay una información que es bastante contundente. Y acá también lo que se puede ver es que han sido muy bien elegidos, sobre todo el banquero, como dice la parte 1, el banquero. ¿Por qué? Porque realmente juró, así como lo acabo de agarrar. No veo, no escucho, no hablo. El banquero siempre es importante. Y ha hecho un poquito como los astronautas cuando vinieron, ¿no? No escucho, no veo, no hablo. Nada, vos lo ves en el documental, empieza a contar la historia, cómo fue que recibió después de esto, el contexto histórico, cómo iba recibiendo el dinero. Está bueno porque está apoyado con archivo y qué sé yo. Y el tipo te dice, yo juré lealtad absoluta y no voy a decir nada, pero decime, ya pasó el tiempo, ya murió supuestamente financista. No te voy a decir. Así fue elevado, porque hay gente que comentaba el muchacho desvelando noticias.
quería como o sea, no importa. Hay gente que pensaba que esto también había estado construido de hacía miles de años para atrás y que fue simplemente muchachos, esto fue levantado por una grúa. O sea, no fue esto no estaba, no es de Tartaria, esto es de un grupo de tipos que realmente levantaron esto. No vengamos con ideas raras para justificar lo de Polaris. Esto es una recreación, obviamente, pero ese era el banquero de verdad. Que hoy en día no, esto es un documental que ya tiene sus añitos, no sé si seguirá. Ahí está la logia número 89 de Elmelton. Fue quien ha tenido participación. Recordemos que estamos hablando de Rosacruces. Aquí está la fábrica de granito, que fue donde se construyó. Está, el documental, como digo, súper completo. O sea, súper completo. Ahí puede verse las fotos de archivo. La cuestión, en pocas palabras, voy a ir adelantando, porque acá van a visitar también a gente del banco en la actualidad, le llevan recortes, nada, o sea, estos eran bocetos de lo que se pretendía en aquel momento, con las vaquitas ahí, ¿no? Se parece, me recuerda al CGI de la Tierra Esférica. Sí, con el ganado, porque se llama ganado porque era lo que vos ganabas, lo que tenías ganado, ¿no? En tu tierra, básicamente. Es más, lo bueno es que no hay gente alrededor, ya asumiendo que se había completado los 500 millones, porque no había nadie. No había gente alrededor. Y el ganado, perdón, lo tenían las haciendas, porque al final tributabas para ti. Exactamente. Entonces, acá, por eso digo, se muestra todo con archivo. Después podrá... claro, acá mismo lo que queda en claro es que nadie sabe quiénes fueron. Porque todo apareció... O sea, acá lo que recae, este dato es fundamental. Hay un doctor metido en el medio, que es Mr. Christian, que existió, se fue a visitar a su sobrino y todo lo demás. Y a su vez está otro tipo llamado Robert, no me acuerdo cuánto el apellido. Entonces pareciera ser que este RC de Rosian, pero que en la placa se pone Christian Rosacruz, es una combinación de Christian, aquí, el doctor Christian, y Rosacrugens, que era el apellido del otro Robert Rosacrugens. De ahí es donde sale justamente RC Christian. Es muy probable. Ahora, también acá ya empieza, o sea, como ya hay un secretismo tan absoluto de quiénes fueron, entra en consideración esta idea de que en realidad el tipo que le llevó la maleta, que dice que viene de parte de, es el que lo puso. Entonces acá todos son sospechosos prácticamente, al no poder realmente decir quiénes fueron. Lo que sí está claro, la masonería, el simbolismo, el secretismo, etcétera, ¿no? Si se abre algún tipo de cuestión judicial, veremos que más allá de la denuncia que pueda haber por lo penal por utilizar explosivos, si fuera el caso, a ver si alguien también hace una demanda de responsabilidad civil en cuanto que quiere cobrar algo. Entonces, claro, como propietario, sí, ¿no? Ahí ya lo veremos. Ahí lo veremos, no creo. Pero mira, esto fue así, por ejemplo. Esta hoja, ¿por qué? Porque acá lo interesante es que el propio banco que fue elegido para llevar a cabo esto, también fue el operador de que las piedras se construyeran. Le dieron los poderes. Claro, acá el punto ¿cuál es? Un tipo, o una serie de tipos, porque es un small group, como decía ahí en la placa, que financiaba esto, querían que esto se llevase a cabo, pero no es que ellos hicieron o mandaron a hacer la piedra, la llevaron al lugar, no. Dentro de ese maletín que se muestra al principio, al banco le llegó todas las instrucciones para desarrollarlo. Por eso también incluso creo que hubo un dinero para quien era, digamos, el arquitecto, ¿no? El que condujo este desarrollo. ¿Por qué? Porque el tipo fue con esta hoja, más las hojas de los otros idiomas, a la fábrica de granito, dijo, mira, tengo un encargo. ¿Cuál es el encargo? Estas frases escritas de esta manera, con este tipo de tipografía, las tenés que poner vos en una piedra de granito de estas medidas. Después tuvo que contratar a la empresa que tenía la grúa para montarlo. Después tuvieron que llamar a gente que coordinara cómo se montaba todo. ¿Me explico a lo que voy? No fue una cosa que ya se la llevaron hecha. No. Eso porque digo, porque dentro de la cadena de procedimiento para saber después quién fue, tenés un montón para abajo. Entonces se te hace todo cada vez más y más y más complejo. O sea, hay un claro objetivo. No se puede saber, por lo controversial del mensaje, quiénes no
quién en el sentido de la institución, porque de eso no tienen ningún tipo de reparo, sino quiénes son los autores, porque entonces podrían ser perseguidos judicialmente. Sí, sí, se han escondido en el anonimato absoluto. Absoluto, en el anonimato absoluto, en una época encima bastante simple de hacer eso. Ahí está la firma, Robert Christian, will forward specification, o sea, le enviaremos más adelante más especificaciones, a medida que se iban completando pasos. Llamaremos, si todo va bien. Exactamente, ¿no? Bueno, acá muestran un poquito. Esta sería como la secretaria de Werner von Braun, quiero decir, esta fue la persona que hacía 30 años atrás recibió, participó, tuvo que hacer toda la perolata, pipi. Yo no sé si en el documental sale lo de si te avanzo la mitad del dinero y cuando esté la obra terminada te pago el resto. No, fue periódicamente, mensualmente, está todo especificado cómo iba entrando dinero en la cuenta bancaria y demás. Este es uno de los tipos que también participó, que creo que está por acá, fíjate. Cuando le empiezan a decir, dale, maestro, ya está, dale, decinos quién fue, ¿no? Dice el tipo, ¿no? Lo voy a dejar aunque no esté subtitulado. My opinion was probably never put down there. Out there on the property, since you put the Grant Foundation groundwork. Creo que este fue, Is there, ¿ves? El Late the Foundation. Creo que este fue el que ensambló ahí tuvo el terreno, una cosa, creo que era el dueño del terreno, no una cosa así. anything underground ¿Tú that's crees not que above- bajo la is tierra above ground? hay algo en esa cápsula puesto al mejor estilo? You talking about like the time capsule? Dice, ¿estás hablando de la cápsula de tiempo? That's one thing. Is there, if Dice, there's a sí, time eso que capsule. figura ahí. I'm gonna let that stay a secret. Lo único que te voy a decir es, yo mantengo el Come secreto. on. Dice, dale, porfa. Dice, The time capsule. I'm gonna let that stay a secret. es secreto. Y el periodista le dice, dale, come on, dale. Oh, come on. ¿No? Well, if there's a time capsule, usually there's a time to open it. Tendría que haber un tiempo para abrirla si hay una cápsula de tiempo. Did it say on there was a time to open? Dice, ¿y qué? ¿Está escrito ahí cuándo se va a abrir? No, No, le dice el otro. there sure wasn't. Okay. Entonces no te voy a decir nada. O sea, a lo que voy, hasta este tipo puede haber sido parte del financiamiento, porque Esto me recuerda a cuando estuvimos allá en La Plata, en Sí. tu ciudad, que me explicabas que cada cierto tiempo... sí, en la piedra fundamental. La piedra fundamental, filosófica de los alquimistas y obviamente ¿Qué también de la, alquimista? de la masonería, que se lo lleva todo para su lado, cada cierto tiempo se abre. No, este no, hombre, de momento parece que no. Los masones pudieron haber tomado la idea de los alquimistas, pero pero a lo que voy es que acá, en esta piedrita que está ahí, que le llaman la piedra fundamental, porque así es como la masonería construye, toman una piedra fundamental que es la que ponen en el terreno y alrededor de ahí se construye. Esta es la cápsula de tiempo que se ha abierto ya, En La Plata, en La sí. Plata se ha abierto Por y se eso- ha vuelto a poner cosas y se ha vuelto a cerrar. Por eso está haciendo hincapié en ese hecho, ¿no? Como Claro. dirían otros, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Exactamente. Básicamente El cubo negro, este que tiene medio enterrado. Sí, básicamente es esto, ¿no? Es esta simbología dentro de la masonería simbólica que viene de la parte de la construcción, que es la piedra fundamental, puesta complomada, ¿no? Y a partir de ahí comienza la edificación. Volvemos otra vez acá. Secreto absoluto. Dice, no, y se ríe, no te voy a decir nada. Le dice. Oh, to solve the mystery. This is one thing And you're one person who would know. Oh, that's right. Recuerda la historia, my date's Iru, not on the bottom de of la that masonería, por eso le llaman el hijo de la viuda, el constructor, porque también fue asesinado. Al final, exacto. claro que todo viene del templo, ¿no? De la Biblia, de Salomón. A todos lo matan, a todos lo sacrifican, lo matan, le clavan una lanza, le pegan un cuchillazo. De la tribu de Dan creo que era el que la construyó. Siempre me, ¿no? Dice, esta es la cara, no te voy a decir absolutamente nada porque yo juré lealtad, vamos a decirlo así, no secretismo, lealtad a aquellos que lo hicieron. Y después, bueno, el documental sigue avanzando, siguen indagando y demás, y acá cuando el banquero accede a que vayan a retirar la caja, la maleta, digamos, acá incluso hay correo con fechas, con direcciones y demás. Cuando accede a que vayan a buscar el famoso maletín donde estaba la computadora IBM, este es el productor o el periodista, el que hizo este documental, que le llevó bastante tiempo, esa es la caja justamente. Empiezan a aparecer, ¿no? Y entonces acá aparece uno de los que es como el último eslabón, pero que a su vez Robert Christian pudo haber sido alguien que recibió, y este fue el que fue a llevar al banco y demás. Entonces tenemos a Robert Christian y al otro que es el otro muchacho que es
que se llamaba, esperen, este creo que es el otro, este que está acá es el que se apellidaba Rosancrucen, una cosa así. Entonces pareciera haber sido la unión de esos dos autores. Después uno ha fallecido, nada, empiezan a seguir el rastro de lo que de quienes podrían haber estado involucrados y a su vez estar siendo los autores. Involucrados estaban. Y después acá aparece un dato que no es menor, que justamente, fíjate que ves, aparece la patente. Aparece la patente, o sea, está patentado Herbert H. Kersten, que tiene esta cuestión con Rosa Kresten. Lo de Rotary también puede significar algo. Rotary Bulge Engine. Rotary en inglés significa rotativo también, ya, ¿no? ya, pero... la rueda. Pero en este aspecto todo. A ver, no me la descartes. En realidad tal vez, porque acá no sé qué está diciendo. Acá está hablando de un pistón. Y en realidad tal vez acá patentó algo que en realidad era más que la patente en sí era otra cosa. Pero bueno, esto fue en el 79. Si escuchan el documental va a tener bastante sentido. Por eso hace foco ahí el documental haciendo oscurecer los otros bordes y deja esa parte. Pero este monumento en realidad era doctor, el doctor llamado Christian, ya había presentado este dibujo muy, justamente muy Polaris, vamos a decir, acá está el apellido Kersten, muy Polaris, ¿no? Controvertido en nuestros tiempos. Controvertido en nuestro tiempo, pero astronómicamente la Osa Mayor, ¿no? Exactamente. Entonces, a lo que voy es, este tipo, acá muestran las patentes porque hay toda una situación, esto no hay que ser demasiado loco. Acá está, vuelven a dejar la maleta, la vuelven a guardar, van al cementerio, bueno, todos los... acá, este es el tipo, Después empieza a surgir esto, ¿ves? El Herbert Kresten, y entonces pareciera ser que este doctor Kresten ya había fallecido antes de que el monumento apareciera, entonces pueden haber utilizado ese nombre de una manera distractiva, pero que a su vez ese Kresten estuviese involucrado en alguna logia en su momento. Entonces la hicieron muy bien los tipos, hicieron una maraña de datos para que lógicamente no se llegara a donde se tenía que llegar de una manera directa y fácil, ¿no? Acá está Kresten, La cuestión, ¿ves? Habría fallecido en el 2005, o sea, en fin, muy interesante el documental. ¿En qué termina todo esto? Termina en que este tipo, particularmente, sí, el doctor Christian, el médico, acá van a visitar al sobrino, al sobrino de Christian, que actualmente vive, que es juzgado en la corte de Iowa, del distrito 2 de Iowa. Habla sobre su tío, sobre Kresten, y dice, sí, mi tío era un tipo muy reservado, tenía una manera de pensar muy distintiva, sé que pertenecía o participaba de ciertos grupos y no sé qué, y por lo que vos me decís, mi tío pudo haber tranquilamente participado en la construcción o financiamiento de un monumento así. Y termina el documental en una situación en la que estos tipos en su propio pueblo, ahí en Evelton, habían sido bastante cuestionados porque abogaban, y acá lo muestra al final, esta es la parte clave cuando van a hablar con los historiadores, y este muchacho, este hombre es clave porque vivió en su época, conocía a esta gente, y presentan una serie de textos en donde particularmente este muchacho dice, mirá, sí, a mí me había mostrado en su momento Christian, el doctor Christian, que quería hacer un monumento similar, me lo había mostrado en un dibujo de papel, por lo tanto pudo haber sido alguien que estaba involucrado junto con otro grupo en construir esto. Ya está fallecido este hombre, y a su vez muestran aquí unos artículos, o sea, no unos artículos, acá en un libro, en una revista de la época de la década de los 80, un artículo escrito por el propio doctor, ahí, el doctor Kersten, ¿sí? En donde hace alusión a que el mundo sufría, acá lo pueden ver, sufría de... ellos querían controlar la población porque en un futuro esto podía llegar a ser perjudicial y era más fácil. Lo mismo que después encontramos a los líderes del foro de Davos a nivel religioso cuando invitan al gurú al Sadhguru, cuando dice que es más fácil controlar, es más difícil controlar la pasión, el deseo humano, que controlar la población humana. Entonces
cierro con esto, este tipo lo que decía es que es más fácil controlar la población humana que controlar los recursos necesarios para que en 20 años, decía él, o sea, fíjate cuando está escrito, en este momento somos 5 billones y se espera que en los próximos 20 años, o sea, para el año 2000 y pico, Para la agenda. exactamente, seamos el doble prácticamente, dice el tipo, y entonces los recursos empezarían a escasear y entonces es más fácil. Habla también de farmacéutica, habla de que se necesita la educación, se necesita de la farmacéutica para llevar todo esto adelante. Y esa es la primera línea del texto de las piedras, básicamente. Sí, pero con un matiz. Parece que haya pasado ese primer boceto que estamos viendo ahora, que a mí no me cabe duda que este hombre está implicado de alguna manera, Sí. y más con el historiador que encima alude, ¿no?, a reportajes más antiguos, que han cambiado la palabra a mantener por la de controlar. Porque es mucho más útil para imponérsela a la población para que la acepte. Controlling, drogas para el nacimiento. No pone controlling en las piedras. Porque aparte acá están hablando ¿cómo se llaman las drogas para el control de nacimiento? Métodos anticonceptivos. La neolengua. La neolengua, exactamente. Entonces, está claro. Entonces, vamos a cerrar este hermoso directo matutino, podría decirse, diciendo a los 900 seres que nos están acompañando, lo cual agradezco muchísimo que hayan sido tantos en este horario. Estoy descubriendo un horario que parece que hay seres que les interesa también las noticias de la mañana. Digo, no todo es tan lineal, no todo es tan simple, no todo es una cosa de que vinieron los patriotas y esto ya se derrumbó porque el nuevo orden mundial está cayendo. Tampoco significa que no esté bueno que haya sucedido, pero quiero decir, esto recién sucede, no soplemos la corneta antes de tiempo, vayamos con cautela y vayamos viendo qué es lo que lo que puede traer consecuentemente algo así, porque puede estar asociado a una justificación de terror doméstico y de que hay grupos peligrosos, porque fíjense que simplemente un monumento, ponen una bomba y qué pasa si había gente alrededor y cuando eso explotaba podría haber matado a alguien. Tengamos cuidado, simplemente, nada más. Yo recordaré el hito histórico, sea cual fuera el autor que las hizo caer, porque estábamos celebrando aquí en Suiza el analema de aquí. Suyo, maestro. Exacto, y el de mi hermano, y a partir de ahí me la han puesto muy fácil. Sí. Yo, ¿sabes cómo a mí me gusta ver esto? ¿Sabes cómo me gusta interpretar esto? A mí más que simplemente el centinela del sol, South de Florida. A mí, más allá de que, lo digo ahora acá, mira, bueno, acá tenemos algunos centinelas del sol. Está involucrado. Este está involucrado, sí. Miren el documental, ayúdenme a traducirlo y lo subtitulamos. Pero quiero decir esto. Más allá de destruir el enemigo, esto como cuando en el fútbol alguien no sale campeón y entonces se pone contento de que su rival no haya salido campeón y haya sido otro equipo. Acá nosotros tenemos que hacer nuestro monumento. Nosotros acá tenemos gente, hay seres a lo largo de este gran y hermoso y vasto plano de existencia que tiene recursos, que tiene capital, que puede aportar algún pedazo de tierra para empezar nosotros a erguir y a elegir nuestros propios monumentos, porque eso también atrae en ese plano mórfico. ¿Por qué ellos hacen sus monumentos? Porque tiene una consecuencia energética en la manifestación de realidad. Entonces tenemos escultores, empecemos a ver la posibilidad de erigir un monumento característico del nuevo movimiento que van a favor de la vida, pero en contra de este nuevo orden mundial. ¿Por qué no erigir nosotros un monumento en donde haya, no sé, la pirámide con el ojo rota y puesta en un terreno? Yo me acuerdo cuando dije y propuse, hagamos el museo de PowerPoint. Entonces, hagamos algo nosotros en piedra también. Me gusta porque es centrarnos en qué podemos co-crear. Esa idea de que sabemos que ellos hacen hechicería o magia negra, nosotros vamos a intentar utilizar esas energías que sabemos que están a través del éter, pues para crear algo y darle entidad, y por supuesto que eso empieza a ser un vórtice para poder crear pues otra humanidad, otra sociedad. Y porque al final es como lo de siempre estamos hablando de ellos, de lo que hacen mal. Vamos a centrarnos al menos en un tanto por ciento de tiempo y esfuerzo en nosotros. Así que... ¿Cómo termina asociado
Upa, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? ¿Qué tiene que ver? Que ellos decían que si la humanidad no va guiada hacia la nueva era de la razón, podríamos volver a tener un holo. Oh, siempre lo ponen, ¿eh? Siempre lo ponen, ¿eh? Es lo de siempre. Te polarizo la emoción, te llevo a lo más perverso que encima se ha creado en cuanto a construcción humana, entonces tú aceptas lo otro. Sí, exactamente. Señores, señoras, niños, niñas, seres y seres, digo esto, que aparezcan, que tengamos la posibilidad de empezar a erigir nosotros nuestros propios monumentos. ¿Para qué? Para que la prensa, la noticia, la gente sea una atracción turística, venir a ver una serie de piedras que hablen de la verdad. Claro. Mira, Robert Bart dice, tanta cámara y no se ve quién colocó el artefacto. No, bueno, obviamente a ver, tampoco, no estaríamos a lo mejor. En términos policiales, por ejemplo, cuando se lleva a un sospechoso, se le tapa la cara para posterior reconocimiento, para que no haya confusión, para etcétera, etcétera. Esto es lo mismo, quiero decir, no tienen por qué mostrarte hoy, con el diario de hoy todavía corriendo, videos hacia atrás, están haciendo la investigación. Nosotros lo que decimos es, hay una cuestión numerológica, simbólica, que es media sospechosa para creer que esto fue simplemente un vandalismo. Lo pudo haber sido, pudo haber coincidido en todo eso. Bueno, sí, pudo haber sido, pero al final, Iru, el vandalismo ya se demostró ahí, ¿no? Estaban escritas, la gente iba y la orinaba, le escribía con graffiti, y los tipos iban constantemente y la restauraban. Y de golpe un día se olvidaron, se fueron a comer un pancho y cuando volvieron explotó una bomba. No sé, una cosa media rara. Para mí, pero bueno. Siempre al final las cosas vamos aprendiendo a cogerlas con cautela, con reflexión. No es dejarte llevar por las emociones en cuanto a decir, son estos o ha pasado tal otra cosa. Con el tiempo se ven mejor los actos porque también tienes más elementos con los que valorar. Así que hagamos también, al menos yo en este caso, el acto de yo celebro, pero vamos a ver cómo queda todo, a ver qué sale, cómo lo derivan y a partir de ahí... Eso era la intención en contraposición a seres que ya hemos visto en sus grupos, en sus videos, ya diciendo cayó el nuevo orden mundial, estos fueron los patriotas, esto definitiva... No, pará, o sea, no entremos en esa porque no lleva a ningún lado. Por eso nos pareció de suma importancia y urgencia. Como nadie ha mostrado este tipo de documental y pareciera como que simplemente leen 2 artículos y ponen las cosas, digo, pará, hay todo una cosa para analizar bastante profunda, tengamos en cuenta muchos factores a la hora de dar una conclusión. Festejemos por un lado, pero el partido no terminó, sepamos que hay demasiada simbología alrededor de esto que acaba de suceder y justo en un momento en donde la elite, que eso sí lo celebro, está empezando a ser cuestionada por un montón de series que antes estaban mirando Netflix. Entonces, esto puede ser bueno, ya cumplió el objetivo, barramos un poquitito, porque si no, viste, empezamos... Bueno, nada, dicho todo esto, les deseamos un feliz día, una feliz continuación de jornada. Recuerden que vamos a estar entonces en poquitas horas, en unas 6 horitas más o menos, con Julio García, con Martín Rodríguez, con David Barea, quien les habla, y el señor también Jordi Barea, ya con sus 41 analemas. Exacto. En esta encarnación, hablando en Canal 5 de este tema, haciendo reflexiones similares, pero también escuchando las reflexiones de los compañeros. Y hoy, a las 23:45 hora España, en el canal Nur para Todos principal, el programa que tuvimos con Gustavo Salle la semana pasada, así que también va a estar ahí estrenándose en vivo. Los espero ahí en el chat del canal Nur para Todos principal. Dicho todo esto, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Demasiados seres, 900 seres en este horario, la verdad que me sorprende. No digas demasiado. Es verdad, tenés razón, vamos por más. Nos vemos, un abrazo enorme para todos y nos vemos en unas horitas. Hasta luego. Chao, chao.